Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de esta tercera temporada del Arte de Entender. Yo estoy muy contento porque tenemos el último músculo de los 3 músculos del framework de felicidad que hemos estado compartiendo. Y el músculo del día de hoy tiene que ver con construir o volvernos el arquitecto de nuestro sistema de creencias que al final serán lo que le da forma a nuestra realidad, ¿no? Hablábamos justamente de la importancia que estos músculos tienen y cómo es algo que obviamente al principio se siente desconocido, después se siente incómodo, después nos deja un poco en el limbo y luego ya empezamos a evolucionar y a florecer desde esta parte de cada vez me siento mejor, cada vez me siento más congruente y cada vez me siento más yo. Empezamos a darle voz y fuerza a quien realmente somos, abandonando un poquito, pues yo diría que los miedos, ¿no? Sobre todo los miedos, es importantísimo irlos dejando en el camino. Entonces, ¿por qué o de dónde sale este tercer músculo, ¿no? Que es como crear este sistema de creencias. Muchas veces asumimos que las creencias son religiosas, ¿no? En primera instancia, ¿no? ¿En qué crees? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿Eres católico? ¿Eres judío? Pero en realidad las creencias, me gusta pensar que son las estructuras que tenemos de interpretación sobre el mundo, ¿no? Entonces, si pensamos que las creencias son estas estructuras de interpretación, ¿de dónde salen estas creencias? ¿No? Evidentemente, para mucha gente estas creencias las adoptan y pueden ser totalmente una religión, ¿no? Por eso hay tanta gente que tiene una creencia católica y creen que la vida son esas creencias que no tienen nada que ver con ellos. Ellos no las definieron, no las cuestionaron, simplemente las adoptaron a como las entienden, ¿no? Pero entonces, si estas creencias son lo que moldea o el cristal a través del cual actuamos, decidimos e interpretamos al mundo, ¿por qué tenemos tan poca conciencia de cuáles son, de dónde salieron y sobre todo cuáles queremos que sean nuestras creencias, hacia dónde van y cómo se alinean, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta estructura de creencias, yo pondría que tenemos que partir de que las creencias tienen que ver con la forma en la que nos gustaría ser, ¿no? Entonces, una de las partes de las creencias son el componente de la evolución que queremos tener, ¿no? Entonces, una creencia puede ser que las personas por naturaleza deberíamos de ser honestas, ¿no? Ese es un buen ejemplo de una creencia. Entonces, dado que las personas por naturaleza deberíamos de ser honestas, número uno, eso me ayuda a mí a decir, oye, pues entonces yo debo de actuar con honestidad y yo debo ser una persona honesta. Por otro lado, me hace más fácil también emitir juicios sobre otras personas y decir, oye, qué mal esta persona porque es corrupto, ¿no? Entonces, no me parece una persona buena o una persona valiosa o el calificativo que se le quiera poner, ¿no? Y por otro lado, también, conforme vamos evolucionando en nuestras creencias, tenemos que empezar a profundizar porque de instancia puede ser muy claro que es una persona honesta. Pero por otro lado es como, bueno, ¿y una persona honesta es aquella que miente para salvar a alguien? ¿Eso es honesto o no es honesto, no? ¿O es ético o no es ético? Entonces, ¿por qué el músculo de las creencias es tan importante? En primera instancia, porque las creencias que tienen la mayoría de las personas no las definieron ellos o ellas, ¿no? Es el primer punto extremadamente complejo. La mayoría de las personas tienen de forma pronunciadísima las creencias de su familia, ¿no? De sus padres, de sus madres, de sus tíos, de sus abuelos, de la sociedad en la que crecieron. Y, ojo, esas creencias son adoptadas. Tú puedes crear tus creencias o adoptar creencias de alguien más. Hoy por hoy, sin duda, lo normal o el status quo
es la adopción de creencias. Muy pocas personas, y de ahí la necesidad de este músculo, muy pocas personas adoptan una creencia y la cuestionan o crean sus propias creencias, ¿no? Entonces, el día de hoy, un poco la idea justamente tiene que ver con, ok, ¿cómo cuestiono y cómo creo mis propias creencias y mi sistema de valores que parten de esas creencias para, para entenderme mejor y también para volverme más selectivo desde una parte congruente e inteligente y no desde una parte juiciosa y de supremacía moral, ¿no? Hay dos cosas que me parecen interesantes antes de entrar ya al tema del ejercicio muscular. Y lo primero que pondría sobre la mesa es el determinismo, ¿no? Que justamente el debate gira alrededor de qué tanto existe el libre albedrío y qué tanto las cuestiones son predeterminadas. A veces se trata de sobresimplificar este tema diciendo que no hay libre albedrío, lo cual pues es un debate que, a ver, se ha hecho por años y no hay un acuerdo ni un consenso, ¿no? Creo que el consenso al que se ha llegado como conciliatorio entre los extremos justamente es que el libre albedrío siempre vive dentro de una caja, ¿no? Entonces tú siempre tienes la capacidad de tener este libre albedrío, pero esa libertad está limitada a lo que ves, a lo que conoces y a lo que reconoces. Entonces, en ese sentido no es tan libre, ¿no? Es como si tú estás en una ciudad y eres libre de transitar por la ciudad, pero no eres libre de ir a donde quieras, porque al final las fronteras de la ciudad te contienen, ¿no? Entonces, un poquito va por ahí el tema del debate del determinismo. Y por otro lado, ¿qué dice en ese sentido por llamarle de algún modo, la agencia psicológica, ¿no? O sea, el concepto de la agencia en psicología justamente habla del sentido de control que tenemos sobre nuestras propias acciones y las consecuencias. Y obviamente la influencia que tiene eso hacia nosotros y hacia los demás, ¿no? Pero básicamente habla de la importancia de asumir responsabilidad, pero también de asumir control sobre ello, ¿no? Entonces, si agarramos esas dos ideologías, ¿no? La dicotomía del determinismo y la agencia en términos psicológicos, aprendemos que siempre vamos a estar, pues, un poquito sujetos o subyagados por el contexto social, cultural que tenemos, pero por otro lado, es desde la propia individualidad, desde donde podemos nosotros expandir ese esa contención que nos da el contexto, ¿no? O esa limitación que nos da el contexto, es a través del propio individualismo nosotros podemos decir, oye, yo entiendo o ya me quedó claro cuáles son estas fronteras de mi ciudad, pero yo quiero ir más allá y para ir más allá, pues tengo que ser valiente y tengo que salir de esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos con este tema de la creación de nuestras creencias? Entonces, lo primero que necesitamos es una mentalidad en la que podamos hacer algo que me parece además uno de los grandes talentos del ser humano. Y es cuando nosotros pensamos en algo que nos define o en algo que queremos que nos defina, nos es muy difícil agarrar una pelotita y de ahí hacer dos pelotitas más chiquitas y decir, bueno, en lugar de tener una actitud curiosa y cuestionadora hacia esto, metemos en esa misma actitud todo lo que sentimos emocionalmente y todo lo que sentimos desde una, pues a veces supremacía moral o si no, por lo menos desde una actitud juiciosa, ¿no? En donde juzgamos las cosas. Entonces, lo primero que necesitamos, el primer punto, es cómo logramos que podamos analizar una situación, podamos analizar una creencia o una idea y dejar temporalmente por fuera lo que nos hace sentir o lo que nos provoca emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando regresamos, no sé, a creencias antiguas de nuestros papás, de nuestros familiares, lo que sea, podemos decir, oye, yo tengo la creencia de que el matrimonio es para toda la vida.
Y eso es todo un enredo, ¿no? Porque ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es para toda la vida? Y muchas otras cosas más. Cuando tú esa creencia la empiezas a cuestionar y analizar, tú dices, ok, voy a sacar toda la parte sentimental que es como, es que es lo que siempre ha hecho mi familia y es por lo que se sienten orgullosos y si yo algún día no lo hago, van a pensar que soy de lo peor. Eso lo sacas y lo aíslas y lo metes en una burbuja y lo dejas ahí por ahí tirado. Y dices, oye, a ver, el matrimonio es para toda la vida y yo tengo esa creencia o voy a analizar si quiero esa creencia. ¿Qué implica que un matrimonio sea para toda la vida? Lo primero que implica es que no importa cómo te sientas tú y qué quieras tú. Si ya se predefinió desde antes que el matrimonio va a ser para toda la vida, eso quiere decir que no importa si tú no quieres estar en ese matrimonio y tú no importa si eres infeliz o si sufres violencia o lo que tú quieras. Tú estás asumiendo una creencia que parte de lo que incluye esa creencia es que lo que tú sientas y lo que tú quieras no importa. Entonces, eso, otra vez, como no tiene un componente emocional, ni es que está bien, ni es que está mal, te lleva a una pregunta. Ahora que lo estás cuestionando y analizando, ¿lo quieres? O sea, ¿estás de acuerdo con tener una creencia que uno de los principales pilares y principios que tiene esa creencia es que no importa cómo estés, qué tan seguro estés, qué tan feliz estés, qué tan pleno estés, no importa? Sabiendo eso, ¿quieres adoptar esa creencia? Sí, sí quiero. Ah, perfecto. Ahora sí agarras la bolita emocional y la vuelves a poner. Oye, pues no, no quiero. Oye, si no la quiero, bueno, ok. Agarras la bolita chiquita, la pones por allá, y dices, a ver, ahora trae las emociones. Ya decidí que yo no quiero ignorar cómo me siento o si estoy seguro o si estoy pleno. Entonces, traes la bolita emocional de la creencia. Dice, oye, pero es que si no lo hago, voy a decepcionar a mis papás o voy a decepcionar a la sociedad o lo que tú quieras. Y ahora sí, agarras las dos bolitas que te quedaron. Dice, oye, por un lado, yo no quiero ignorar lo que siento y lo que quiero y lo que necesito. Y por otro lado, no quiero decepcionar. ¿Cómo concilio eso? Y ahí es donde vas a generar tú tu propia creencia. Vas a decir, oye, bueno, pues a lo mejor para mí el matrimonio sí tiene que tener entendimiento y sí tiene que ser complejo y sí voy a estar dispuesto a, digamos, a tener mucho nivel de tolerancia, aunque no esté contento o aunque no me sienta bien, pero no hasta el punto de forzosamente quedarme ahí independientemente de lo que pase. Entonces, ¿qué pasa? Tienes tu propia creencia de lo que quieres vivir en un matrimonio, ¿no? Entonces, así se cuestiona una creencia. Y ahora, ¿cómo se crea una creencia que no viene de una adopción? Ah, bueno, pues ese es otro tema totalmente, ¿no? Para seguir como en el mismo ejemplo, lo primero que uno dice es, bueno, todos necesitamos, por ejemplo, tener una creencia respecto a una pareja, ¿no? ¿Qué queremos en una pareja? ¿Qué buscamos en una pareja? Y como ya trabajamos en nuestros otros músculos y ya sabemos por lo menos medianamente qué nos hace feliz, ¿qué tipo de pareja buscamos? ¿No? Entonces decimos, oye, bueno, ya sé que me hace feliz. Me hace feliz que me quieran, que me reconozcan, que me den afecto físico, que me den tiempo de forma prioritaria. Ya tengo una respuesta de eso. Lo otro es qué formato siento que podría ser bueno. No sé, porque no sabes. Puede haber formatos que no conoces y que van a ser mejores. Pero tú dices, oye, fíjate, yo quiero un formato en donde más que tener roles de género o más que tener temas de autoridad en la pareja, seamos iguales y hagamos equipo, ¿no? Y no haya este tema de imposición de, porque tú eres mujer, tú has de comer y porque tú eres hombre, tú vete a trabajar, ¿no? Aquí tenemos objetivos personales, tenemos objetivos en común y todos trabajamos para todos los objetivos porque queremos compartir la vida. ¿Qué no acepto? Pues no acepto faltas de respeto, no acepto violencia, no acepto cuestiones que a mi forma de ver la vida son negativas, ¿no? Humillaciones o no sé. Una vez que agarras todo eso y dices, bueno, ya más o menos tiene forma, ya tienes tú una creencia propia que no adoptaste, que nadie te impuso, que no te forzaron, de cuál es tu creencia respecto a las relaciones. Y entonces
dónde está el secreto de esas creencias, es que son guías, no son recetas de cocina. Entonces yo tengo mi creencia de lo que para mí es una relación o la relación que busco, pero es una guía. Pero lo hemos comentado en todos los músculos y es uno de los principales elementos es la experiencia, la exposición y dejar que la vida me sorprenda. Entonces yo puedo decir, oye, para mí eso es una relación. Eso quiere decir que si alguien no quiere exactamente palabra por palabra lo mismo que yo tengo en mi mente, digo, no voy a perder mi tiempo porque yo ya sé qué quiero. No sé qué quiero. Sé lo que hace sentido con otras cosas de mi vida, pero también sé que a lo mejor un día descubro una relación que es 400 veces mejor de lo que yo esperaba y de lo que yo conocía y me vuela la cabeza, ¿saben? Y ahí es donde entonces uno recurrentemente visita la creencia y se acostumbra a que tu creencia es una guía, como cuando alguien te da direcciones en la calle de cómo llegar a algún lado. Te dice, mira, pues te sigues un poquito más y cuando veas esto le das vuelta. Es eso, es una guía. Que eso puede ser que esté mal totalmente. Que eso puede ser que te llevó del punto A al punto B, pero no te va a llevar del punto B al punto C totalmente. Entonces, el segundo elemento de esto es cómo puedes vivir permanentemente a gusto y cómodo o incómodo, pero dispuesto a ser curioso y a retar no solo lo que pasa fuera de ti, sino también lo que pasa dentro de ti, ¿no? Hay todo este tema como de tener más gratitud y de tener más empatía y todo eso definitivamente ayuda, pero creo que lo que más ayuda, que lo hemos dicho desde el primer episodio de esta tercera temporada, es número uno, y más que nada, ser valiente. Y número dos, entender que pasamos por distintos momentos, estados emocionales, niveles de emociones distintas y que el talento de seguir avanzando ante todo eso es lo que nos va a hacer por mucho felices, ¿no? Y, y justamente esta parte de cómo vivimos la existencia es donde más vamos a encontrar significado para el músculo de las creencias, ¿no? Entonces está como el fenómeno como de la existencia como tal, ¿no? O sea, este fenómeno de la existencia habla mucho justamente de apreciar lo que hacemos, apreciar los procesos de los que pasamos, pero no tanto en temas de clichés, no tanto en temas como de, bueno, pero cada día es un presente o todas esas tonterías que de algún modo simplifican, no, sino justamente esta gratitud de que siempre vamos a ser capaces de estar menos incómodos, que siempre vamos a ser capaces de redefinir qué queremos, de cambiar nuestra vida, de encontrar nuevos amores, de encontrar nuevas experiencias, de vivir una vida plena y siempre va a haber una forma nueva de reinventarnos, incluso aunque estemos con las mismas personas en los mismos lugares o con los mismos amores, ¿no? Número dos, ¿qué tanto en nuestra existencia podemos ser valientes, no? Este coraje y estas ganas de decir, oye, a lo mejor sale mal, no importa, porque la vida la estamos viviendo para llegar a lo que un día soñamos o incluso para llegar a lo que nunca soñamos, ¿no? Y entonces permanentemente estamos en estos experimentos de cómo vencemos el miedo y cómo logramos que este miedo cada vez nos afecte menos o cada vez se vea distinto, ¿no? Cada vez nos imponga menos, cada vez nos represente menos incertidumbre y cómo a través de ese valor también empezamos a confrontar la ansiedad. Porque lo que dijimos, la ansiedad es nuestra imaginación tratando de definir cómo reaccionaría a nuestras fantasías. Entonces, eso es una película encima de otra película encima de otra película, ¿no? Es esta futurización o este fatalismo que no queremos promover y para no promoverlo tenemos que agarrar el toro por los cuernos y asumirlo y cuestionarlo, ¿no?
no desde la parte de la fantasía, sino desde la parte de lo que decíamos. ¿Por qué estoy cuestionando algo que no sé? Probablemente lo que pase no es ni mi escenario bueno ni mi escenario malo, sino es otro escenario que desconozco y que no entiendo por completo, ¿no? El elemento número 3, pasando después de ser valiente, tiene que ver con la narrativa. Algo que, como de las conclusiones más bonitas que tuve yo en mi libro, que me gustan y que me repito todo el tiempo, es que al final nosotros somos las historias que nos contamos. Toda nuestra cabeza es una historia, ¿no? Y hay una narrativa, y esa narrativa construye. Me parece que algo que yo he aprendido en los últimos años es la importancia de las palabras y la importancia de la exactitud de las cosas con las que nos comunicamos o con las que hablamos hacia nosotros mismos, ¿no? Los nunca, los siempres, no sé, estas palabras tienen un impacto profundo en nuestra psicología y en nuestra emocionalidad, y tenemos que entender eso para decir, es que esas narrativas que tenemos de, no, es que a mí nunca me ha gustado hacer negocios con extranjeros. Es una estupidez, es una frase estúpida y es una creencia limitativa que lo único que va a acabar jodiendo es a ti. Nadie más va a salir afectado más que tú, ¿no? ¿Cómo podemos reescribir esas narrativas del pasado llenándolas en una primera instancia de no sé, no sé, no sé, no sé? Hoy históricamente nunca me ha ido bien haciendo negocios con extranjeros. En el futuro no sé si me vaya bien, pero está fácil comprobarlo. Puedo tratar de hacer un negocio con un extranjero y ya está, ¿no? El cuarto punto que hemos venido repitiéndolo es el tema cognitivo, ¿no? Cómo nos promovemos como seres flexibles cognitivos. Lo que sé, lo sé porque ya pasó, pero lo que voy a aprender, sé que no lo sé. Por eso es tan fuerte, tan poderoso y tan promovedor de la felicidad el no sé, no sé, no sé si salir contigo me va a hacer feliz o no. Voy a salir contigo para ver si me hace feliz. Oye, no sé si vender esta empresa me haga feliz. Déjame exploro, déjame pregunto, déjame investigo, déjame me pongo. No déjame me desaparezco y me voy 2 semanas a reflexionar. No, porque el aislamiento no es paz. El aislamiento es aislamiento y ya, ¿no? Entonces, este tema de la flexibilidad cognitiva es importantísimo, ¿no? Todo el tema de justamente la agencia epistemológica tiene que ver con esto. Cómo entendemos, configuramos, reconfiguramos y rediseñamos nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y cómo practicando pensamiento crítico y reflexión evolucionamos, ¿no? Y el último, y ya para cerrar este episodio, tiene que ver con el valor estético que existe en la psicología, ¿no? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Cómo podemos construir algo en nuestras creencias, en nuestros valores, que si nosotros lo viéramos desde fuera, nos haría sentir que estamos viendo algo bello, algo atractivo, algo de lo que alguien se puede sentir orgulloso? ¿Me explico? Y en ese sentido, solamente lo vamos a lograr a partir de una constante mentalidad abierta, curiosa, cuestionadora, que le guste divagar, que le guste improvisar, que le guste innovar. Porque si cualquiera de ustedes se pone a ver cómo se vestía hace 15 años, probablemente diga, no, pues, quién sabe en qué estaba pensando, ¿no? Y probablemente te vistes hoy y te gusta muchísimo cómo te ves y a lo mejor te gusta mucho por 3 meses y luego en 3 años vas a decir, pues no sé por qué me vestí así, qué raro, ¿no? Pero esa parte de la belleza, de lo que observamos de nosotros y nos parece bello, es lo que todo el tiempo se construye a través de la evolución, a través del florecimiento y a través sobre todo de la constante energía, entusiasmo y ganas de descubrir y de experimentar lo que no hemos experimentado y lo que no hemos descubierto, ¿no? Me parece que ahí es donde encontramos esa libertad, ¿no? La libertad viene de esa curiosidad y la forma de construir y de desarrollar un músculo enorme en este tercer elemento y con esto terminar con este programa de ejercicios de felicidad es justamente
cómo nos vamos volviendo seres cambiantes. Y no cambiantes por lo que nos pasa únicamente, y no cambiantes porque la vida es cabrona y nos pone retos, y no cambiantes porque nos pasa lo que no esperábamos. Cambiantes porque la iniciativa de cambiar y de evolucionar viene de nosotros y de las ganas de constantemente pensar que falta mucho por descubrir y falta mucho por experimentar y que sabemos tan poquito y que el mundo tiene tan poquita obligación para hacer sentido para nosotros que probablemente lo mejor que nos va a pasar en la vida depende exactamente de la actitud que tengamos y de estos 3 músculos que vamos a construir juntos, y que es a partir de ellos en donde la magia que desconocemos empieza a suceder. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Seguiremos hablando de felicidad definitivamente, pero si tienen dudas o preguntas, en cualquiera de las plataformas donde escuchen el podcast están mis datos. En cualquier red social me encuentran como Pablo Lascurain. Y feliz de conectar y escucharlos si tienen ideas, si tienen dudas, tienen comentarios. Lo saben que este espacio no es un espacio académico ni un espacio de influencer que quiere dar reglas absolutas, sino por el contrario es un espacio de reflexión y en donde construimos todos juntos. Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por acompañarme en este camino y nos escuchamos muy pronto. Recuerden que siempre pueden volver a temporadas anteriores o a episodios anteriores y sean felices, sean valientes, pero sobre todas las cosas, aprendan que quienes se sienten mejor en la incomodidad, quienes se sienten mejor definiendo sus propias creencias y quienes lidian mejor y se afectan de una forma muy específica en sus tristezas y en sus desilusiones o en sus motivaciones, son las personas que desde fuera decimos, qué barbaridad, esta persona de tener una vida increíble y ha de tener una suerte que ya quisiera yo, porque siempre se le ve, no bien, pero siempre se le ve entero. Y creo que esa entereza no viene de una vida perfecta, viene de entender que la vida no es perfecta y que dado que no es perfecta, mientras más nos aprendemos a caer y a levantarnos, menos nos afecta caernos. Entonces, muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.